pues ahí están dos fotos que encontré libres ahí en internet. Ahí está Mary Wheaton Calkins, está al lado izquierdo, y está Joseph Jastrow. Como les comenté, Mary Wheaton Calkins es una mujer que nace en Connecticut en 1863 y a ella le toca estudiar en estos famosos anexos que las principales universidades de Estados Unidos a fines del siglo XIX hacían, ¿no? Les denominaban college, que eran exclusivos para las mujeres. Una excepción a esto fue la Universidad de Chicago, pero bueno, ella estudia psicología en el anexo de la Universidad de Harvard y después se incorpora al Wellesley College. También uno de los méritos que Calkins tiene es haber sido la primera mujer presidenta de la Asociación Estadounidense de Psicología en 1900, a principios del siglo ya XX. Con respecto a Joseph Jastrow, también es un psicólogo prominente en la Universidad de Wisconsin. Nace en el mismo año que Mary Wheaton Calkins, en 1863, nada más que él nace en Europa. Luego emigra a Estados Unidos y se educa en la Universidad de Pensilvania, donde también se doctora como psicólogo. Bien, la controversia sobre las ideas entre hombres y mujeres, Jastrow-Calkins, así lo he denominado. En esencia, pues los autores no lo denominaron así. Les digo, es un conjunto de 4 publicaciones, 2 de Joseph Jastrow. Él es el que empieza este conjunto de publicaciones haciendo un estudio sobre las ideas que comparten hombres y mujeres en la Universidad de Wisconsin, utilizando una muestra de la Universidad de Wisconsin, de alumnos, de estudiantes, y luego en el Wellesley College, Cordelia Nevers, que es una alumna de Mary Wheaton Calkins, y ella replican el estudio, y lo interesante es que encuentran situaciones algo distintas a lo que Jastrow encuentra. Y luego viene una contrarréplica de Jastrow y luego una más por parte de Mary Wheaton Calkins. Entonces también tiene un valor, estos 4 artículos que les voy a presentar, tienen un valor también para observar cómo es el proceso de construcción también en la ciencia. A veces no es terso, no es una situación nada más de estar publicando estudios, a realizar estudios y publicarlos. Creo que estos 4 documentos también ilustran lo benéfico que puede ser la discusión, y es parte esencial también de la construcción científica, la discusión, la crítica que puede haber de un experimento, y luego la reproducibilidad del mismo para observar si se confirman los resultados o, en caso contrario, se pueden refutar. Entonces, les digo, no solamente ilustra el contexto de discusión que había en torno a lo que se pensaba sobre hombres y mujeres a finales del siglo XIX, sino también es un buen ejemplo de construcción de la ciencia, cómo a través de las réplicas de estudios, de la crítica de los estudios, se puede precisamente ir depurando el conocimiento sobre un área o sobre un conjunto de variables. Pues bien, eso es lo que yo les quiero ilustrar, este conjunto de artículos que les digo ilustra en un momento determinado el clima de opinión sobre lo que se piensa de hombres y mujeres y también el proceso que se tiene para construir conocimiento en ciencia. Pues bueno, ahí está Mary Wheaton Calkins, Joseph Jastrow, ya se los presenté. Y para entrar un poquito en contexto y tener, les digo, también un referente, una base para comprender de mejor forma por qué se hacen estos estudios para observar si existen diferencias entre hombres y mujeres. Hay que considerar que a finales del siglo XIX se tenía
por sentado un conjunto de hipótesis que de manera muy general afirmaban que los hombres tenían cierta supremacía con respecto a las mujeres, al menos en el contexto cognitivo. Este tipo de hipótesis también surgen dentro de una base filosófica enmarcada por no solamente por el positivismo, sino por el funcionalismo. Y cuando hablamos de funcionalismo, también entonces tendríamos que hablar sobre los postulados evolucionistas, vamos a poner, o evolucionistas, dentro de los cuales se destaca que los organismos que mejor se adaptan a los entornos o a los medios ambientes son aquellos que pueden ofrecer un mejor repertorio de comportamientos. No solamente comportamientos que son eficientes para resolver un problema o situación, sino también a la mayor variabilidad, de tal manera que un organismo que ofrece un conjunto de comportamientos limitado tiene menos posibilidades de adaptarse que aquel organismo que ofrece una mayor variabilidad de comportamientos. Entre más comportamientos hay, entre más comportamientos distintos puede ofrecer un organismo, es más probable que también tenga mayores posibilidades de adaptación y sobrevivencia, y entonces no extinción. Bien, sobre esta base evolucionista, que les digo, luego podemos discutir que a lo mejor, ¿no? Es una mala interpretación también de los postulados evolucionistas darwinianos, pero bueno, sobre esta base evolucionista y funcionalista, en consecuencia, es que se plantean también hipótesis o tesis sobre las diferencias entre los sexos. Aquí les estoy poniendo algunas de ellas, que van en el sentido de que existe variabilidad entre los sexos de índole cognitivo y físico que confirman la primacía o inferioridad de un sexo. En este caso, se supone o se supondría que el hombre ofrece mayor variabilidad, lo que comentaba hace un momento, en términos cognitivos y físicos, y en consecuencia, entonces, el hombre es más adaptativo que respecto a la mujer. Los hombres tienen una mayor variabilidad mental que las mujeres. Las mujeres son inferiores mentalmente a los hombres. Y el último punto es algo interesante que luego algunas psicólogas también de esta época, si mal no recuerdo, creo que fue Jessie Taft, discuten también en sus tesis doctorales sobre aquellas condiciones biológicas que en un momento determinado podrían suponer ubicar a la mujer en un estado de inferioridad con respecto al hombre. Uno de estos elementos es la menstruación. La menstruación aquí se considera que produce un déficit en el rendimiento mental y motor de las mujeres. Bueno, les digo, esto es lo que enmarca el contexto histórico de finales del siglo XIX, y precisamente mujeres como Mary Whitton Calkins se dan a la tarea de, pues, realizar estudios que precisamente provean evidencia empírica que demuestre o que refute más bien este tipo de ideas respecto a las diferencias entre hombres y mujeres. Bien, entonces les digo, sirvan estas cuatro tesis o argumentos para contextualizar los estudios que Jastrow y Calkins realizan. ¿Qué puntos se discuten en estos cuatro documentos? Que ya les voy a poner ahorita los nombres. Básicamente se discuten las diferencias entre los sexos, esencialmente las cognitivas. Se discute también la comunidad mental. Este término de comunidad mental tendríamos que suponer que es las
los conjuntos o ideas propios de hombres y de mujeres, y la mayor variabilidad mental de los hombres. Como ya he mencionado previamente, esta cuestión de la variabilidad de las respuestas es un punto importante bajo la lógica funcionalista, ¿no?, que tiene como uno de los presupuestos importantes lo adaptativo, y que la adaptación estará en función de ofrecer una mejor, no solamente una mejor respuesta para resolver problemas o situaciones, sino también una mayor variabilidad, una mayor cantidad de respuestas, para que entre más respuestas tiene el organismo, les digo, es más probable también que se pueda ajustar a los diferentes entornos. A diferencia de un organismo que solamente responde de una forma en particular ante una cantidad N de problemas. Este tipo de organismos que responden de una sola manera tendrían dificultades para sobrevivir y en consecuencia se extinguirían. Pues bueno, en esto se afianza la creencia de que los hombres son superiores porque ofrecen una mayor variabilidad. Bueno, esos son los puntos a discusión. Y estos puntos precisamente se discuten en esto que yo he denominado la crónica, ¿no?, de la discusión en 4 tiempos, que también podríamos pensarlo como una obra de teatro en 4 actos. El primer estudio que se publica en el New Review pertenece a Joseph Jastrow, se publica en 1891, tiene por nombre A Study in Mental Statistics, que podría más o menos traducirse como un estudio de estadísticas mentales. Después de este primer trabajo que se publica en 1891, viene la respuesta, viene una réplica del mismo estudio, nada más que en el Wellesley College, por parte de Cordelia Nevers y Mary Whitton Calkins. Este estudio se publica en 1895 en el Psychological Review, tiene por nombre Dr. Jastrow on Community of Ideas of Men and Women. Posterior a este estudio de 1895, Joseph Jastrow hace también una réplica al mismo, donde fundamentalmente critica la metodología utilizada por Nevers y Calkins, y publica en 1896, les digo, esta réplica, que en esencia es una crítica a la metodología del primer estudio de Calkins y Nevers del 95. Esto también se publica en Psychological Review en el año de 1896. Y ese mismo año, después de que Jastrow publica, les digo, esta crítica al estudio de Nevers y Calkins, en 1896, Calkins vuelve a hacer un nuevo estudio, retomando algunas de las críticas de Jastrow para replicar lo que él comenta en su publicación, y en ese mismo año, en 1896, publica Community of Ideas of Men and Women en el Psychological Review. Bien, esos son los 4 estudios que vamos a estar, les digo, observando o comentando. Y en esencia, todos estos 4 estudios giran en torno a las ideas que comparten hombres y mujeres con el propósito, en esencia, en el caso de Jastrow, de demostrar que los hombres tienen una mayor variabilidad de respuestas, y si estamos hablando de ideas que se pueden traducir bien a conceptos y palabras, entonces tendrán una mayor cantidad de palabras o conceptos que las mujeres. Y si estamos hablando de palabras, de conceptos, eso se liga directamente con procesos cognitivos o de pensamiento. Entonces, con este estudio, Jastrow podría afirmar o tendría la hipótesis de que si los hombres son más variados en las ideas que proponen, en las palabras que expresan,
entonces también son más variados en el pensamiento. Lo que, como ya hemos comentado, si seguimos las hipótesis funcionalistas de la adaptación, harán que los hombres sean superiores o significará que los hombres sean superiores con respecto a las mujeres. Pues bueno, en esencia esos serían, digamos, los postulados centrales con el que se hace este primer estudio de Joseph Jastrow, y de ahí vienen, les digo, 3 estudios más o 3 publicaciones más que se desprenden de este primero de Jastrow y que son una réplica y una contrarréplica al mismo. Bien, Jastrow afirma en este primer estudio sobre un estudio de estadísticas mentales, este primero que publica en el 95, que se puede concluir que los rasgos femeninos revelados por el estudio que publica son una atención por el entorno inmediato hacia los productos acabados, hacia lo ornamental, lo individual y lo concreto, mientras que la preferencia masculina es por lo más remoto, lo constructivo, lo útil, lo general y lo abstracto. En este primer estudio, se los vuelvo a poner, a Study in Mental Statistics, Jastrow llega a concluir esto. ¿Por qué lo concluye? Lo que permite a Jastrow concluir que hay una diferencia entre las ideas que comparten las mujeres respecto a las que comparten los hombres, que como ya en esta cita que hago de Jastrow, están más orientadas hacia lo ornamental en el caso de las mujeres y en los hombres hacia lo abstracto, hacia la construcción, a cuestiones más duras como la ciencia, se debe a la tarea que pide a un conjunto de 50 alumnos de su cátedra de la Universidad de Wisconsin realizar. ¿En qué consiste esta tarea? Les dice a sus alumnos que escriban un conjunto de 100 palabras y que midan el tiempo. No hay mayor restricción que la que sean palabras inconexas y que no estén hechas en oraciones. O sea, sean solamente palabras únicas, no afirmaciones, y que no tengan relación entre sí. Entonces, eso es lo primero que realiza Joseph Jastrow, o en eso consiste básicamente la tarea que Jastrow pide a sus alumnos. Entonces, vuelvo otra vez a repetir. Este primer estudio del 91, perdón, había dicho del 95, es del 91, lo que solicita Jastrow a sus alumnos es que cada uno de ellos escriba una lista de 100 palabras, no frases, palabras únicas, concretas, y que mida el tiempo de esta operación. ¿A quiénes se las pide? Se las pide a 50 alumnos, 25 hombres, 25 mujeres. ¿Qué encuentra Jastrow? Bueno, Jastrow, al analizar estas 50 listas de palabras, que en total, si es que ha pedido 100, pues tiene 5,000 palabras. Al analizar estas 5,000 palabras, lo primero que hace Jastrow es clasificarlas en 25 categorías, que es lo que podemos observar en esta tablita que la he extraído de la publicación original que se encuentra en línea en un sitio que se llama Clásicos en la Historia de la Psicología, que al final les voy a proporcionar el sitio web para que aquellos que quieran leer los artículos de manera directa lo hagan. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace con estas 5,000 palabras Joseph Jastrow? Les digo que ha solicitado a hombres y a mujeres, a 25 hombres y a 25 mujeres, a cada uno de ellos les ha pedido 100 palabras,
Entonces tiene 5.000 palabras, 2.500 escritas por hombres, 2.500 escritas por mujeres. Lo primero que hace es clasificarlas. Y las clasifica en 25 categorías o clases que podemos observar en la primer columna que se encuentra en esta tablita. Y para dar una rápida vista, ¿no?, a estas categorías o clasificaciones, van desde palabras que están asociadas al reino animal hasta aquellas que pueden estar asociadas a cuestiones relacionadas con el parentesco o palabras que tienen que ver con el parentesco familiar, por ejemplo, papá, mamá, tío, hasta otras que podrían ser nombres propios, verbos, implementos y utensilios, palabras relacionadas con el reino vegetal, términos abstractos, partes del cuerpo, varios, palabras de tipo geográfico o de geografía del reino mineral, también aquellas relacionadas con muebles de interiores o muebles, simplemente prendas de vestir y telas. Bueno, entonces, estas 5.000 palabras, les digo, las clasifica. Y los resultados, de acuerdo con Jastrow, son interesantes a su juicio. ¿Por qué? Porque lo primero que encuentra, por ejemplo, en términos de comunidad o en términos de lo que se comparte por hombres y por mujeres, es que hay asociaciones muy marcadas o hay tendencias muy marcadas entre hombres y mujeres respecto a lo que ellas han escrito. Por ejemplo, y aquí les he señalado con azul, con una especie de óvalos azules y rosas, por ejemplo, aquellos, yo siendo bastante estereotipado, de color azul, aquellos donde Jastrow encuentra un mayor predominio de los hombres y en rosa, donde encuentra un mayor predominio de las mujeres. Entonces, observando con detenimiento, podemos ver que lo que encuentra Jastrow al clasificar estas palabras es que los hombres, por ejemplo, mencionan palabras en una mayor cantidad relacionadas con el reino animal que lo que hacen las mujeres. Por ejemplo, aquí tenemos que los hombres mencionan 254 palabras del reino animal, de estas 2.500 que escribieron, y las mujeres solo 178. Sin embargo, en otra categoría, como puede ser Wearing Apparel and Fabrics, que se puede traducir como prendas de vestir y telas, lo que encuentra es que los hombres mencionan una menor cantidad de palabras que se pueden asociar a prendas de vestir y telas que las mujeres. Casi 100 menos. Los hombres de Wisconsin, recuerden que esto es en la Universidad de Wisconsin, los hombres mencionan solo 129 palabras que se pueden asociar o se pueden clasificar dentro de esta categoría de prendas de vestir, y las mujeres 224. Si seguimos leyendo los resultados de Jastrow, podemos observar que los hombres tienen una mayor cantidad de palabras mencionadas que se pueden clasificar en categorías como nombres propios, verbos, utensilios, o sea, cuestiones asociadas con la construcción, adjetivos, términos abstractos, ocupaciones profesionales y otras palabras que se encuentran relacionadas con el discurso, así lo maneja Jastrow. Mientras que las mujeres tienen un mayor predominio, o sea, enuncian una mayor cantidad de palabras en categorías que tienen que ver, como ya mencioné, con las prendas de vestir, con los muebles, con los alimentos, con la papelería, esto que se llama stationery,
se puede traducir como papelería, con cuestiones relacionadas con la educación, con las artes y con el parentesco. Bueno, esto le permite a Jastrow también establecer un perfil en cuanto a las ideas que comparten hombres y mujeres. Como ya comenté hace un momento en esta conclusión anticipada de este estudio, podríamos, Jastrow puede enunciar que las mujeres se distinguen de los hombres en que sus ideas están o tienen que ver más con cuestiones relacionadas con el hogar, con la apariencia, con el cuidado de los niños o de los hijos. ¿Sí? Que existe un predominio por temas educativos, por temas relacionados con el arte, ¿no? Le lleva también a pensar con cuestiones asociadas a la belleza, mientras que los hombres, ¿sí?, tienen o comparten ideas mayormente asociadas con cuestiones de carácter científico y abstracto. No es gratuito entonces para Jastrow que los hombres enuncien palabras que tienen, les digo, más que ver o que se asocian con cuestiones como el reino animal, con cuestiones de construcción, con ocupaciones laborales, con términos abstractos y con el lenguaje. Bien, ese es el perfil en base a estos resultados que Jastrow construye con respecto a las palabras que emiten hombres y mujeres. Ahora, eso por un lado, ¿no? Ya hemos hablado que una de las cosas que quería Jastrow observar era si había una diferencia en las ideas. Esto que está observando cuando le pide a sus alumnos que escriban palabras. Entonces, de entrada, lo está encontrando. Al parecer, los hombres, ¿sí?, piensan en cosas muy específicas y que son diferentes a las mujeres. Entonces, los hombres y las mujeres piensan distinto. Cuando Jastrow se pone a observar de ese conjunto de palabras, dónde o qué grupo sexual ha emitido una mayor cantidad de palabras diferentes y de palabras únicas, entonces encuentra lo siguiente, que los hombres han utilizado una mayor cantidad de palabras. Eso lo podemos observar en la columna número 3. Si observan aquí, el resultado total para hombres, de las 2.500 palabras que los hombres proporcionaron, 1.376 son palabras distintas, que no se parecen a otras. Mientras que las mujeres, de esas 2.500, solamente emitieron 1.123 palabras distintas. Esto le permite a Jastrow confirmar otro de los supuestos. El primero, les digo, ya está confirmado cuando analiza el tipo de palabras que emiten hombres y mujeres, al decir, efectivamente, los hombres, ¿sí?, piensan de una forma y las mujeres de otra. Pero el segundo aspecto que también para Jastrow es importante es observar la variabilidad. Recuerden que esto ya se los puse en la diapositiva anterior, la variabilidad de la respuesta. Y con eso, con estos resultados que estamos aquí observando de 1.376 palabras diferentes para hombres y 1.123 para mujeres, encuentra evidencia empírica para decir o para poder afirmar que al menos en esta muestra de 50 sujetos, los hombres son más variados en sus ideas. Si esto lo traducimos a respuestas, entonces los hombres poseen una mayor variabilidad de respuesta. Por lo tanto, pueden ofrecer mejores opciones adaptativas al medio ambiente y, en consecuencia, sobrevivir.
ser más aptos en términos cognitivos respecto a las mujeres, ¿no? A las mujeres, entonces, aquí se les pone en un papel subsidiario de los hombres o secundario. Cuando Joseph Jastrow analiza las palabras únicas, o sea, el hecho de que solamente haya empleado un individuo una sola palabra y que no se repita o no se encuentre en otro individuo, observa lo mismo que ya observó al analizar la variabilidad de las palabras empleadas. Encuentra que los hombres utilizan una mayor cantidad de palabras únicas, ¿sí? O sea, que no se repiten en los otros hombres. O sea, un hombre ha utilizado, por ejemplo, la palabra paz y los 24 restantes, recuerden que son 25 hombres los que utilizó Jastrow, y los 24 restantes no utilizan la palabra paz más que uno, o sea, solamente hay un término único. Jastrow observa que hay más casos de palabras únicas en los hombres que en las mujeres. Encuentra 746 palabras únicas de las 2.500 emitidas de manera original, mientras que las mujeres emiten 226 menos que los hombres. Bueno, pues esto es lo que muestra el primer estudio de Joseph Jastrow, este estudio sobre estadísticas mentales. Les digo, muestra en términos generales que los hombres y las mujeres se diferencian en sus ideas. Efectivamente hay una comunidad, o sea, hay un conjunto de ideas que se comparten. Unos las comparten los hombres y otros las comparten las mujeres, y eso hace que sean diferentes. O sea, por una parte, entonces, se confirma la diferencia entre hombres y mujeres. Por otro lado, este estudio de Jastrow también le permite a su autor confirmar u observar que los hombres son más variados en sus respuestas y, en consecuencia, más adaptativos. Y también ofrecen una mayor cantidad de palabras únicas o de respuestas únicas. Bien, eso es lo que encuentra Joseph Jastrow. En el Wellesley College se encuentra Mary Whittian Calkins y su alumna Cordelia Nevers. Al leer el trabajo de Jastrow, pues deciden replicar. Para hacerlo lo más parecido posible al trabajo de Jastrow, considerando que en el Wellesley College no hay hombres porque es una institución para mujeres, deciden repetir la misma tarea que Jastrow hizo con sus hombres y mujeres de la Universidad de Wisconsin. Entonces le piden a 25 mujeres de su clase escribir también 100 palabras. Sin embargo, hay algunas diferencias metodológicas entre lo que hizo Nevers y Calkins con respecto a Jastrow. Por una parte, Jastrow solicitó que no se escribieran oraciones y que se midiera el tiempo. Nevers y Calkins no piden a su muestra que midan el tiempo, simplemente que escriban palabras inconexas y que no sean oraciones. Entonces, este elemento temporal va a ser después un punto de discusión que Jastrow trae consigo en la réplica que va a hacer a este a este primer estudio de Nevers y Calkins, que reproduce lo que él hizo en la Universidad de Wisconsin. Bien, ¿qué encuentra Nevers y Calkins? Este estudio ya es de 1895, el de Jastrow fue en el 91. Y bueno, encuentra lo siguiente. Encuentra que si bien hay cierta consistencia entre las preferencias de palabras que emiten las mujeres con respecto a las mujeres de la Universidad de Wisconsin,
Hay que recordar que aquí también son puras mujeres, y entonces lo que hace Nevers y Calkins es comparar a su grupo de mujeres con las mujeres de Wisconsin y con los hombres de Wisconsin para ver si habían diferencias sustanciales. Pues lo que encuentra es que si bien puede haber cierto parecido en las preferencias o en el tipo de palabras que emiten las mujeres del Wellesley College, las diferencias no son tan notables cuando éstas se comparan con los hombres como para poder decir que hay una mayor variabilidad entre hombres que en mujeres. Aquí en óvalos rojos he ilustrado o he intentado marcar algunos de los elementos más interesantes de esta comparación que hacen Nevers y Calkins con lo que reportó Jastrow. En la primera columna podemos observar las 25 clasificaciones que también utilizó Nevers y Calkins para no diferenciarse del estudio de Jastrow. O sea, ellas utilizan las mismas categorías de clasificación que Jastrow, y lo que encuentra al comparar a los hombres de la Universidad de Wisconsin, a las mujeres de la Universidad de Wisconsin con su grupo de mujeres, es lo siguiente. Les digo, en estos óvalos en rojo he marcado lo que me ha parecido más interesante de estas comparaciones. Por ejemplo, en el caso del reino animal, donde Jastrow decía que los hombres tenían un mayor predominio que las mujeres, pues Calkins lo que encuentra es que al menos en el Wellesley College, pues las mujeres emitieron 223 palabras que se pueden clasificar dentro de la clase reino animal. De tal manera que al menos las mujeres del Wellesley College se acercan en cantidad a los hombres de la Universidad de Wisconsin que las mujeres de esa misma universidad. Con respecto a la clase de prendas de vestir y telas, que era algo que le permitió a Jastrow, ¿no?, por poder afirmar que las mujeres tienen diferentes intereses, más orientados al vestir, al cuidado de los hijos, a la alimentación, a la educación, pues observamos que, por ejemplo, en lo que encuentran Nevers y Calkins ahí en Wellesley, pues diametralmente es opuesto a lo que encontró Jastrow. Porque las mujeres del Wellesley tienen una menor cantidad que incluso los hombres. O sea, si esto lo pensáramos en términos de intereses, pues las mujeres del Wellesley College están menos interesadas en cuestiones relacionadas con las prendas de vestir y telas que los propios hombres de la Universidad de Wisconsin. Entonces, eso contradice un tanto lo que encontró Jastrow. De la misma manera, podemos observar que las cantidades o las frecuencias de palabras que encontró, por ejemplo, Jastrow en la categoría de muebles de interior en los hombres, que son 89, aquí lo pueden ver, ¿no? Encontró 89 menciones en los hombres, mientras que las mujeres de la Universidad de Wisconsin hicieron 190, pues Mary Whitton Calkins se encuentra 84, o sea, un número inferior incluso que el encontrado en los hombres de la Universidad de Wisconsin. Cuando comparan las palabras tipo adjetivo, observa también algo interesante, que las mujeres del Wellesley College usan una mayor cantidad de adjetivos que los hombres de la Universidad de Wisconsin, o han emitido mayor cantidad de adjetivos que los de la Universidad de Wisconsin. Entonces, si los adjetivos le permitieron, o si el uso de adjetivos le permitieron afirmar a Jastrow que los hombres tienen más intereses en cuestiones formales, en el lenguaje, que las mujeres, pues también el resultado de Calkins y Nevers contradice esta situación, porque las mujeres emplean una mayor cantidad que incluso
los hombres de la Universidad de Wisconsin. Cuando vemos los términos relacionados con los alimentos, pues también podemos observar que los hombres de la Universidad de Wisconsin utilizaron en el estudio original de Jastrow 53 palabras que se podían clasificar en esta categoría. Y las mujeres del Wellesley College utilizaron un número parecido. O sea, al parecer, lo que estamos observando aquí es que las mujeres del Wellesley College son diferentes a las mujeres de la Universidad de Wisconsin. Eso es lo primero que podría a lo mejor ocurrírsenos. La otra sería que podría haber a lo mejor una anomalía metodológica, ¿no? Si fueran idénticas las mujeres de la Universidad de Wisconsin y las mujeres del Wellesley College, entonces algo que tendría que producir estos cambios tendría que ser algo diferente, o sea, algo asociado a lo mejor al método. Esas podrían ser dos alternativas de explicación al estar viendo estos resultados. Lo otro es que simplemente, ¿no?, las diferencias están más relacionadas con el contexto en el que se han criado o en el que se han relacionado estas dos mujeres o estos dos grupos de mujeres, los de Wisconsin y los del Wellesley College, que cuestiones relacionadas con su biología. Bien, vamos a seguir analizando estos resultados. En el caso de las palabras que se podrían clasificar como términos abstractos, también podemos observar que las mujeres del Wellesley College enuncian una mayor cantidad de palabras de este tipo que los hombres de la Universidad de Wisconsin. Con respecto a cuestiones relacionadas con papelería o términos relacionados con papelería, las mujeres del Wellesley College tienen una menor cantidad de palabras emitidas que incluso los hombres de la Universidad de Wisconsin. Los términos relacionados con lo educativo, aquí sí hay un mayor predominio de las mujeres. Aquí sí se encuentra una similitud con las mujeres de la Universidad de Wisconsin, en el sentido de que utilizan más términos que los hombres que utilizó Jastrow. Finalmente, en la clasificación de kinship, que les digo son términos asociados a los parentescos, pues las mujeres del Wellesley también utilizan una menor cantidad de términos que los hombres de la Universidad de Wisconsin. Bien, estos son los resultados que encontró en 1895 Nevers y Calkins al solicitar la misma tarea que Jastrow había solicitado a 50 alumnos de la Universidad de Wisconsin. Les digo, encuentran cosas muy diferentes en algunas de las clasificaciones que había empleado Jastrow, lo que permite observar, como ya comenté previamente, o que estas diferencias podrían deberse a algo diferente a la condición biológica de las mujeres, como podría ser el contexto, ¿no?, en el que se han formado, o bien que puede haber algo relacionado con lo metodológico, que precisamente esté llevando a obtener estos resultados en Wellesley, que son notablemente distintos en algunas áreas que los encontrados por Jastrow en su primer estudio del 91 con alumnos de la Universidad de Wisconsin. Pues bien, esto que Nevers y Calkins encuentran y que permite de alguna manera contradecir lo que Jastrow observó, pues no se queda ahí. Al final, Jastrow publica una réplica de a este estudio en 1896, y aquí les pongo un extracto del primer párrafo precisamente de esa publicación, donde Jastrow empieza afirmando que se sentía complacido al leer el artículo que había publicado Cordelia Nevers y Mary Whitton Calkins. Se siente complacido porque otros investigadores hayan replicado su estudio.
Sin embargo, al momento de observar los resultados, pues la complacencia o el gusto de Jastrow pues va perdiéndose porque empieza a observar que los resultados pues contradicen lo que él encontró y él se centra en el elemento metodológico. Voy a leerles este extracto, les digo, del primer párrafo de esa publicación del 96, donde dice: pero antes de leer mucho en el informe de los experimentos, mi placer se transformó en pesar al encontrar que el método de experimentación y de cálculo se habían desviado en puntos esenciales. Esto que había comentado respecto a la posible explicación de los resultados o la explicación de la diferencia entre los resultados de Jastrow con respecto a los de Nevers y Calkins, que les digo, yo me aventuraba a establecer dos posibles alternativas, la primera de carácter metodológico y la segunda, pues el contexto social en el que se habían desarrollado, ¿no?, los grupos de mujeres que hasta este momento habían sido estudiados, ya sea por Jastrow o Calkins. Pues Jastrow retoma el punto de lo metodológico. Al estar leyendo esto, uno advierte que una de las principales críticas que realiza Jastrow al estudio de Nevers y Calkins es que no se haya respetado a pie juntillas lo que él hizo. Si bien Nevers y Calkins pidieron a su muestra, a su grupo de mujeres, hacer un listado también de 100 palabras, pero dice Jastrow que no respetaron el método tal cual. Por ejemplo, no midieron el tiempo. Y eso podría entonces haber llevado a que la emisión de palabras no hubiera sido espontánea, a diferencia de las palabras que fueron emitidas por su muestra, por los alumnos de la Universidad de Wisconsin. Entonces, critica eso. De tal manera que, siguiendo la lectura de esta cita, dice: no me extrañó, por tanto, que los resultados alcanzados fueran en parte diferentes de los publicados por mí. Sin embargo, creo que se puede demostrar fácilmente que los resultados del Westley no tienden a invalidar de manera seria los obtenidos en los estudiantes de Wisconsin y que, por un lado, en el informe de Westley se exageran las contradicciones entre los dos y, por el otro, las reflexiones hechas sobre los resultados alcanzados por tales métodos estadísticos en Wisconsin o en otros lugares son injustificadas. Pues bueno, con esta cita textual quiero ilustrar lo que Jastrow finalmente critica al estudio de Cornelia Nevers y Mary Whitton Calkins. Les digo, su crítica la centra en el aspecto metodológico. Pues bien, para eliminar estas sospechas, vamos a ponerlo así, metodológicas, pues Mary Whitton Calkins decide nuevamente realizar o replicar su estudio y lo publica ese mismo año, también en 1896. Recuerden que los títulos de los textos ya los observamos en las primeras diapositivas. Pues vuelve otra vez a realizar el estudio, pero considerando ahora sí, ¿no?, los puntos de crítica que establece Joseph Jastrow, como el tiempo que en el primer estudio de Nevers y Calkins pues no se solicitó, y también había una cierta sospecha, o así lo establecía Jastrow, en que la elección a lo mejor de los participantes no había sido aleatoria. Entonces, ahora sí, Calkins, en este nuevo estudio, decide solicitar a 50 mujeres, nuevamente del Wellesley College. En su primer estudio, el realizado con Cordelia Nevers, solamente lo hizo a 25 mujeres. En este nuevo estudio, lo hace a 50 mujeres, les solicita lo mismo, que estas mujeres hagan un listado de 100 palabras, al final va a tener 5,000 palabras, pero elige solamente 2,500, o sea, 25 listas o 25 listados de palabras, de 100 palabras, las elige al azar para eliminar sospechas
a lo mejor de un sesgo en la elección de los participantes. Les digo, esto lo está haciendo para, de alguna forma, contrarrestar la crítica a su procedimiento del primer estudio publicado con Cornelia Nevers, ¿no? Recuerden que Jastrow hace esta crítica a ese estudio, entonces lo que hace Mary Whitton Calkins es replicar, pero ahora sí considerando estos puntos de crítica, estos puntos para mejorar el trabajo y en todo caso tener resultados sin sospecha y poderlos comparar ahora sí con el primer estudio de Jastrow. Pues bien, aquí les estoy mostrando una tabla que Mary Whitton Calkins nos muestra también en este trabajo sobre la diferencia, sobre las palabras diferentes que emiten las muestras del Wellesley College con respecto a las muestras que utilizó Joseph Jastrow en la Universidad de Wisconsin. Y lo que encuentra Mary Whitton Calkins, miren, en la primera columna encontramos los resultados que hemos estado observando desde el primer estudio de Jastrow de 1891. En las dos primeras columnas están los resultados para hombres de la Universidad de Wisconsin y de mujeres para la Universidad de Wisconsin. En la tercera columna están los resultados del nuevo estudio que hace Mary Whitton Calkins en el 96 con mujeres de la Universidad de Wellesley. Y en la última columna están los que ella había encontrado en su primer estudio con Cornelia Nevers en el 94. Entonces, ¿qué podemos observar? A juicio de Mary Whitton Calkins, que los resultados no son muy diferentes a los que había encontrado en su primer estudio con el de Cornelia Nevers. Por ejemplo, sigue observando un menor predominio de las menciones de palabras asociadas a prendas de vestir y telas en su segundo estudio, en el de 1896, respecto a lo que encontró Jastrow en su muestra de hombres, donde los hombres, como quiera, emitieron una mayor cantidad de palabras que las mujeres que Calkins exploró. Aquí, en los resultados de su estudio de 1896, las mujeres emitieron 97 palabras y en el primer estudio que ella hizo con Cornelia Nevers, que es directo o emana directamente del primer estudio de Jastrow, pues podemos ver que los resultados son muy parecidos, ¿no? En uno tiene 97 y en el otro 96. Ambas cantidades son inferiores a las que Jastrow encontró en los hombres. Y bueno, les digo, podemos ir observando con detenimiento los resultados y vamos a ver que hay coincidencias, en otros momentos hay diferencias con lo que encuentra la misma Calkins en su primer muestra con respecto a la segunda. Sin embargo, algo que sigue predominando es que en categorías que Jastrow consideraba que eran esenciales para marcar la diferencia de los pensamientos, pues Mary Whitton Calkins sigue observando que las mujeres del Wellesley College tienen una mayor emisión de palabras que los hombres, de tal manera que estas diferencias en los pensamientos en algunas categorías prevalece, pero en otras no. Lo anterior o estos resultados le permiten a Calkins afirmar lo siguiente. Ciertamente, un estudio estadístico, si está suficientemente extendido, puede establecer diferencias en las características entre los intereses de varones o mujeres. Y de hecho, todas las conclusiones del doctor
Jastrow, pueden ser interpretadas de esa forma. Sin embargo, Mr. Havelock Ellis y el Dr. Jastrow, con la expresión rasgos mentales masculinos y femeninos, quizá pretende una distinción entre el intelecto per se masculino y femenino. A mi entender, se trata de algo fútil e inviable. Las diferencias en la educación, hoy en día las diferencias en la educación y tradición entre hombres y mujeres comienzan en los meses más tempranos de la infancia y continúan a lo largo de la vida. La mayor parte de las preferencias que han sido encontradas en los dos experimentos, por ejemplo, la preferencia de las mujeres por lo que está relacionado con la casa, son obviamente intereses cultivados. Esto lo escribe en su último trabajo, el que surge después de la crítica de Jastrow. Y bueno, lo que podemos observar ya al analizar o concluir, ¿no? Después de este análisis de estos 4 trabajos, es que por un lado, todo se origina por las concepciones que se tenían en la época sobre los sexos y fundamentados en una lógica funcionalista donde se considera que los organismos mejor adaptados son aquellos que tienen una mayor variabilidad de las respuestas. Si esto lo aplicamos al contexto o en el terreno del sexo, se consideraba que los hombres eran más variables en sus respuestas que las mujeres, en términos cognitivos y físicos. Lo que encuentra Joseph Jastrow en el primer estudio, o en su primer estudio del 91, es evidencia empírica que le permite seguir afirmando esto, ¿sí? Los hombres son más variables y efectivamente hay preferencias diferentes entre hombres y mujeres. Esto que Jastrow denomina comunidad, o como le podríamos llamar ideas compartidas entre hombres y mujeres, le permite, les digo, a Jastrow considerar, por una parte, que los hombres son más variables y que efectivamente hay diferencias entre los sexos en las ideas compartidas. Calkins encuentra algo diferente. Jastrow dice que esto puede deberse a cuestiones metodológicas, a un sesgo metodológico. Calkins realiza nuevamente su estudio y encuentra situaciones muy similares. Y creo que esto último que Calkins enfatiza en su trabajo, de que las diferencias pueden deberse más a las cuestiones de crianza, a las cuestiones que desde la infancia se le transmiten al niño, a la niña, de lo que debe de creer, de cómo debe de pensar su realidad, cómo debe de comportarse, están en la base precisamente de lo que encontró tanto Jastrow como Calkins, y no en una situación de carácter biológico. Sin embargo, pues esto se podría definitivamente seguir replicando. Creo que en la actualidad todavía sigue siendo un tema controversial. Y bueno, esto es básicamente lo que quería presentarles el día de hoy en este espacio de la Tlacuachita Ignorante. Les digo, es un conjunto de 4 textos que a mí me gustan mucho, porque no solamente ilustra el contexto de pensamiento que se tenía a finales del siglo XIX, sino también es un buen ejemplo, como lo dije al inicio de esta exposición, de cómo se construye el conocimiento científico a través de las réplicas y contrarréplicas, a través de la realización de la reproducibilidad o de la reproducción de los estudios, donde en la ciencia no hay que dar nada por sentado. Y bien, pues para finalizar, aquí les pongo también el lugar donde pueden encontrar estos 4 documentos que les presenté. El sitio web donde están a texto completo es el de Classics in the History of Psychology. Es un sitio que está
que depende o que está coordinado por la Universidad de York, de Toronto, Canadá, y ahí tienen abajo la dirección electrónica. Sin embargo, pueden ponerlo en cualquier buscador, Classic in the History of Psychology, y les enviará la liga donde pueden ustedes abrir el sitio y observar no solamente estos textos, sino los de otros autores. Pues bien, por mi parte, es todo en esta exposición. Voy a dejar de compartir. Y pues si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues agradeceré que así lo expresen. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? Pues bueno, a mí me parece interesante siempre estos ejemplos de controversias científicas porque, bueno, personalmente me considero un realista, o sea, considero que hay una verdad que es posible alcanzar, pero creo que no es alcanzable a veces definitivamente, ¿no? O de una vez por todas. Y en ese sentido, a lo mejor yo me voy a sesgar más hacia esa discusión, ¿no? Que hacia el tema sustancial de la controversia. Un poco también porque eh, el público en general muchas veces considera que la ciencia es algo perfecto, ¿no? Que es algo que está ya acabado, que la ciencia es exacta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero de alguna forma creo que este tipo de ejemplos lo que ilustra es lo contrario. O sea, que se trata más bien de, como algunos sociólogos de la ciencia lo han planteado, ¿no? Pues de controversias, tal vez de revoluciones incluso, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que me parece interesante. O sea, al menos resaltar ese aspecto, ¿no? Más que una duda, lo que quisiera es resaltar un tanto ese aspecto del carácter, ¿cómo decirlo? De la búsqueda permanente, ¿no? De la crítica permanente que caracteriza a la investigación científica en contraposición de lo que a veces se considera, pues, como una ciencia perfecta, ¿no? O monolítica, como a veces dicen. Sí, así es. Gracias, Oscar. Creo que el sentido común, ¿no? Se desafía también en esta cuestión cuando a lo mejor las personas, ¿no? Cotidianamente, incluso los alumnos que tenemos a la mano en las licenciaturas, pues piensan que la investigación, y creo que lo comenté al inicio, es algo terso, ¿no? Donde alguien publica, ya se tiene un conocimiento cierto de las cosas, porque hay una metodología rigurosa. Sin embargo, yo siempre les digo, bueno, decir que una metodología es rigurosa es siempre también una hipótesis, porque al final podríamos estar equivocados, ¿sí? Podríamos estar equivocados en el propio método, en los propios procesos de análisis que estamos utilizando, y si estamos equivocados, entonces cualquier resultado que se derive de ello puede estar equivocado. Y sin embargo, el sentido común te diría que, bueno, si es un estudio científico, entonces es correcto, y entonces hay que creerlo. Pero si podemos estar equivocados desde la metodología y desde los planteamientos que sostienen ese estudio, entonces todo el estudio en general podría estar en un error. Lo único que podemos hacer para poder observar eso es replicar y reproducir el estudio. Y si en la medida de lo posible, ¿no? Después de cada reproducción y otra y otra y otra más, seguimos encontrando evidencia que apunte que las hipótesis son correctas, pues bueno, lo único que podemos ver es que la hipótesis es robusta, pero podría estar equivocada. Esto suena un tanto a veces conflictivo para los estudiantes, porque entonces, o a lo mejor para el público en general, porque podrían llegar a pensar, pues bueno, entonces no hay una verdad, o sea, ¿o cuándo podríamos llegar a esa verdad? Lo único que podríamos decir cierto, y eso creo como una cuestión de método, ¿no? Porque pues a lo mejor también esto tendría que refutarse, es que lo único cierto es que podríamos pensar en que, o la única certeza que podemos tener es que podemos estar equivocados, ¿no? Entonces, de ahí es que siempre se demande estar reproduciendo los estudios. A veces me asombro de algunos compañeros, de algunos colegas, profesores, que restringen a algunos alumnos a que realicen
estudios o investigaciones que ya se han realizado, bajo la tesis de que ya se han realizado, de que para qué, ¿no? Hay que buscar algo nuevo. Bueno, este tipo de trabajos, como la controversia Jastrow-Calkins, nos ilustran muy bien que aunque ya esté realizado un trabajo, tiene que volverse a realizar para confirmar o, en su caso, encontrar defectos. Pero bueno, pues es interesante, ¿no? En efecto. Y volviendo un poco a lo que hablábamos en una charla o charlas anteriores sobre esos presupuestos epistemológicos, ¿no?, que subyacen a la investigación científica, tal vez uno de esos supuestos sería ese, ¿no? El de la falibilidad, ¿no?, del mismo método científico, pero por ende también la búsqueda constante, ¿no?, de perfeccionarlo, de la verdad, etcétera. Bueno, por una parte ese era un comentario, pero ahorita estaba pensando otra cosa también, no sé si, no quiero acaparar todo el espacio, pero tampoco veo mucha gente, entonces, otro aspecto que me parece interesante, ya a lo mejor un poco más hacia lo sustancial, y que creo que también a la audiencia general a la que vamos dirigidos podría serle de interés, es esto relativo a la distinción entre naturaleza y contexto, ¿no? O entre naturaleza y cultura, que me parece que todavía sigue siendo muy controversial. Tal vez en ese tiempo no era tan controversial porque se daba por hecho que la naturaleza o la evolución, por ejemplo, lo determinaba todo, pero creo que es un punto interesante, ¿no? Sobre el cual reflexionar. O sea, por ejemplo, esas diferencias que hay entre hombres y mujeres bien podrían ser explicadas por aspectos culturales, ¿no? Y en ese sentido, no sé, ¿qué usted como psicólogo social, sobre todo, qué podría decirnos a la audiencia en general al respecto? Bien, creo que a la luz de los hallazgos precisamente que hay en psicología social, sobre todo en el área de la influencia, ¿no?, de lo que se empezó a observar desde principios del siglo XX y en las épocas de las guerras, ¿no?, de las grandes guerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues podríamos pensar que gran parte del comportamiento no está dado en función de elementos de carácter biológico, sino en términos de aprendizaje, que se pueden modular a partir de un conjunto de premisas de crianza o inclusive de un conjunto de premisas que se pueden dar en el momento apropiado por la persona adecuada, ¿no? Esto me recuerda al estudio de Stanley Milgram, ¿no?, cuando en plena época, aquí igual puedo estar equivocado, pero creo que sí, fue a propósito de la Segunda Guerra Mundial, en el que se empezó a explorar si es que había un conjunto de situaciones en las cuales se podrían desafiar valores que per se ya se tenían pensados en que eran difíciles de violentar en el ser humano, ¿no?, como el hecho del respeto a la vida, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto un ser humano podría respetar la vida de alguien? Y bueno, lo que vemos en Stanley Milgram es que esto que podríamos considerar como algo muy valioso y que a lo mejor los seres humanos no iban a matar a nadie, ¿no?, porque alguien se los ordenara, pues Stanley Milgram nos da una bofetada, ¿no?, y nos dice, pues claro que sí, ¿no? O sea, lo que podemos observar en términos experimentales es que incluso un sujeto con bata blanca puede hacer que le produzca daño a otra persona, incluso hasta llevarlo, ¿no?, a un punto crítico mortal, por el simple hecho de ordenárselo. Entonces, este tipo de situaciones creo que pueden dar pie a pensar en que hay muchos de los comportamientos que, más que estar sustentados en una cuestión biológica, genética incluso, ¿no?, bueno, vuelvo otra vez, lo genético tiene que ver con la base biológica, el instinto, ¿no?, este término también que fue muy socorrido, también a la base biológica podemos pensar que puede ser al contexto cultural en el que nos desarrollamos todos, ¿no?, y que puede en su momento, en determinadas culturas, ser más proclives
proclives, perdón, los hombres a realizar ciertas cosas que en otras culturas no. Mira, ahorita también me acuerdo de un elemento que para los occidentales no era algo incluso, y que puede para el sentido común ser todavía algo muy, algo de hecho, incuestionable y que tiene una sólida base biológica, que es la etapa de la adolescencia, ¿no? Recuerdo ahorita el trabajo de Margaret Mead, precisamente con una cultura, observando, ¿no?, a las culturas de Samoa. Ella escribe un librito relacionado con sus estudios realizados en estas culturas de Samoa, creo que están en Oceanía, y lo que observa es que hay un conjunto de comportamientos diferentes en este tipo de comunidades samoanas respecto a las occidentales, ¿no? Por una parte, que la adolescencia en los samoanos, si es que existe, no existe de la misma manera que existen los chicos de Occidente. De hecho, es un elemento muy, muy rápido, ¿no? O sea, si es que lo hay, y ella se lo atribuye básicamente al contexto social en el que se encuentran los samoanos. Ella lo explica de esta manera, ¿no? Los chicos occidentales tienen este periodo, ¿no?, tan difícil, tan plagado de incertidumbre y de cuestiones emotivas, ¿no?, porque tienen una mayor cantidad de opciones. Entonces tienen una mayor posibilidad de elegir entre una mayor cantidad de opciones. Los chicos en Occidente de pronto se hallan en un contexto donde pueden elegir tantas cosas, pero el problema o el conflicto está en que no pueden elegir todas. Mientras que los samoanos solamente pueden elegir dos, ¿no?, dos funciones que hacer, o ser pescadores o ser agricultores. Entonces, el conflicto no es tanto, mientras que los adolescentes no solamente de Occidente no solamente se hallan en un escenario donde tienen que elegir por una carrera, ¿no?, donde hay una gran oferta de licenciaturas, no solamente hay astronomía, psicología, puedes dedicarte al arte, pero no solamente en el terreno de lo profesional, ¿no? Tienes esas opciones. Incluso cuando vas a una pastelería, te hallas ante el dilema grave de qué pastel puedes elegir, ¿no? Y por otro lado, el medio también te indica que puedes elegir a los hombres, ¿no?, una gran cantidad de mujeres, y a lo mejor a las mujeres una gran cantidad de hombres, y te hallas en ese dilema de estar seleccionando no solamente hombres, sino formas de vestir, películas que seleccionar. Y de acuerdo con Margaret Mead, eso produce este escenario que nosotros denominamos, o esta fase tan desgastante que denominamos adolescencia, mientras que en otras culturas eso es casi inexistente, ¿no? Hay otras cosas luego interesantes que también habla Margaret Mead, por ejemplo, cuestiones asociadas a la muerte, ¿no?, donde la muerte para los samoanos es una cuestión mucho más natural que para las personas de Occidente, y eso se debe en gran manera en que a los niños en Samoa, en este estudio creo que de principios del siglo XX, en Samoa a los niños se les permite incluso estar cercanos con la persona que fallece, ¿no? No se les impide ver al muerto, como en Occidente. Entonces, eso marca diferencias. Si no me equivoco, incluso también hay estudios sobre la percepción del dolor, ¿no? O cómo se concibe el sufrimiento, y se encuentran ciertas distinciones de contextos entre contextos distintos, cuando uno esperaría que el dolor es algo muy, muy objetivo, ¿no? De una fuerte base biológica, pero al parecer hay también componentes culturales muy, muy, muy fuertes, creo. Me parece un punto importante. Yo sigo pensando que ya hay todavía muchísimas controversias, ¿no? Sobre todo pensando también que a lo mejor esta gran capacidad de socializar y de generar cultura que tenemos, esa capacidad como tal,
podría tener una base biológica, según luego algunos han discutido, ¿no? No sé, diría un filósofo que alguna vez leí, somos una especie que los seres humanos que nos caracteriza que podemos generar nuestras propias condiciones de evolución, ¿no? O nuestras propias condiciones evolutivas. Creo que es un tema muy interesante, pero tampoco me quisiera extender demasiado, quizá en otro momento. Por mi parte sería todo. Bueno, pues gracias, Oscar. Como quiera, te digo, son temas muy interesantes. Ya en su momento creo que los iremos abordando también aquí en la Tlacuachita Ignorante. Ojalá que sí. Pues bueno, pues gracias. Esto ha sido por mi parte todo. Para el siguiente lunes vamos a tener también la participación del doctor César Bárcenas y la doctora Lemus Paul. Ellas van a hablarnos de un texto de El oficio del sociólogo, creo, precisamente de Pierre Bourdieu. Pues bueno, entonces hasta el próximo lunes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Doctor Enio. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan buena tarde. ¿Pueden abrir sus cámaras? Ah, ok, sí. Claro. Sí, sí. Cámaras para la evidencia. Gracias. Empiezo con las capturas. Ahí va. Continúo con capturas. Gracias, muy amables, doctor Enio, muy amables a todos. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Ustedes terminan, ¿verdad? La sesión y la grabación. Hasta luego. Gracias, hasta luego.